cuéntanos un poquito cuáles son los retos del transporte turístico y en general del transporte en Mazatlán. Sabemos pues que hay las problemáticas naturales, el combustible, la situación difícil, pero hay otro tipo de retos que me gustaría nos hablaras de cómo los van a enfrentar o cómo los están enfrentando o cuáles son estos retos. Sí, claro. Mira, hay una situación ahorita muy complicada, sobre todo de normatividad, de legalidad, en el asunto de la oferta de servicios que se están dando a través de aplicaciones. Esto viene desde el 2015, en la Ciudad de México empiezan a ofertar este tipo de servicios y que viene de Europa y Estados Unidos. El asunto es que dentro de la Constitución Política Mexicana existe la facultad y el atributo para que el Ejecutivo otorgue esos permisos y concesiones. Quiero hablarte de lo que es el transporte federal, que es donde yo estoy de alguna manera inmerso y presto el servicio en el aeropuerto. La situación de la legalidad es por cuestiones de seguridad. Tanto el Ejecutivo Federal como los estados tienen esa facultad y ese atributo por cuestiones meramente de seguridad, de quién presta un servicio, dónde lo presta, bajo qué condiciones, y tener un padrón y un registro de estos, porque es facultad, reitero, del Estado el otorgar el transporte público de pasajeros, tanto de carga como de pasaje, o de turismo o de servicio privado. Es de ellos la facultad y es en ese sentido que ellos otorgan esos permisos bajo lineamientos y bajo estudios socioeconómicos de oferta y demanda. Esto viene siendo así desde hace muchos años atrás, desde los 90s, todavía después que se hacen las concesiones a los grupos aeroportuarios para la operación, administración de los aeropuertos, también previamente ante un contrato y una fiscalización de quiénes son los que prestan los servicios, no nomás del transporte, quiero decirte, todos los servicios que se emanan de un aeropuerto deben de estar regulados y registrados ante la autoridad por cuestiones de seguridad. Entonces, ese es el asunto toral de lo que es el transporte en el ámbito federal. Hoy en día estamos viendo que están accesando a ofertar este tipo de servicios en este tipo de herramientas. Nosotros no estamos en contra de herramienta, bienvenida la tecnología. Déjame decirte que no nomás es en el ámbito del transporte, está en el ámbito de los demás sectores como la banca, como el hospedaje y algunos otros servicios. La tecnología ha venido a revolucionar, pero una situación es una herramienta de manera de pago, de cobro o de solicitud de los servicios, y otra cosa es la permisidad. Este tipo de servicios no tiene ningún control la autoridad, que es donde está el problema. Ellos, a través de una ente meramente particular de iniciativa, como son las plataformas, los registran y los empadronan en ellos y empiezan a ofertar los servicios. Ya quiero decirte que la autoridad competente ya determinó que ese tipo de servicios en ningún momento es un servicio privado, ese es un servicio público, porque está regulado por parte de la autoridad que un servicio privado es exclusivamente para dar servicio a sus propios beneficios o a sus empleados. Te pongo un ejemplo muy claro. El caso de las empresas que dan el servicio de transporte personal, ese es un servicio privado. Las escuelas, te pongo ese otro ejemplo, las escuelas a sus estudiantes les dan el transporte a sus propios escolares, y en este caso estas plataformas están dando un servicio público porque igual se lo dan a Héctor, igual se lo dan a Román, igual se lo dan a Juan, igual se lo dan a Pedro, a través de un pago, a través de una contraprestación. Y en ese sentido la legislación es muy clara. Aquel servicio que se otorga a público en general y tiene una contraprestación o un pago por ello, eso es un servicio público. Entonces, te digo, las autoridades ya determinaron eso, y aquí lo que hace falta es hacer valer la ley. Nosotros venimos desde febrero haciendo mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación. La última fue después de una manifestación que se dio a nivel nacional el pasado 7 de octubre, donde
el licenciado Ricardo Peralta tomó acuerdos y donde se iban a establecer operativos para vigilar, para sancionar y en su caso detener y remitir los vehículos ante las pensiones federales, porque eso establece la ley. Eso en el artículo 8º, fracción primera y artículo 74 bis, fracción tercera de la Ley de Caminos y Puentes establece claramente que nadie puede prestar un servicio sin los permisos correspondientes, como lo determina la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal. Aparte, en la ley y su reglamento de aeropuertos establece claramente cuáles son los lineamientos y el procedimiento para que estos servicios se puedan prestar en un aeropuerto. Entonces, todo eso creo yo que es un trabajo donde la autoridad tiene que trabajar. Nosotros bienvenida a la competencia, pero siempre y cuando todos estemos cumpliendo con lo que la ley establece y prevé. Nosotros queremos decir también que ha habido muchos señalamientos por parte de la sociedad y yo no digo que esté en contra de ellos. El sol no se puede tapar con un dedo. Hay muchos señalamientos para el transporte público, sobre todo en las entidades donde se da un mal servicio, donde las unidades están en muy mal estado, donde los operadores están de alguna manera violentando las tarifas, que los operadores no están en la presentación idónea que deberían de dar un servicio. Déjame decirte que en los aeropuertos esos señalamientos, hasta donde yo tengo enterado, y si no estoy muy abierto para los comentarios, pero no son los de un servicio en el aeropuerto. Nosotros con lo que realmente venimos cargando y estamos muy conscientes es en el costo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una tarifa que vaya de paso, esa tarifa la tenemos que registrar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No son arbitrarias, no son a la libre albedrío, no es a que nosotros las impongamos por gusto, sino que esa tarifa sale de un estudio socioeconómico y se registra ante la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, tarifa resulta de un análisis de todos nuestros costos de operación. También te comento para que la sociedad, lo he comentado y se sorprende. Nosotros, por ejemplo, en los aeropuertos tenemos pagos de derechos. En el caso de Mazatlán concretamente, no quiero decir cosas que no tenga yo los elementos, pero en Mazatlán pagamos más de 220,000 pesos de renta cada mes a la administración del aeropuerto para poder estar ofertando ese servicio. Entonces, es inconcebible que un particular llegue al aeropuerto, se lleve el pasaje sin tener ningún pago, que eso pudiera ser secundario. Lo principal, reitero, es el filtro y es la regulación para tener muy bien detectado quiénes son los que están prestando un servicio por cuestiones, reitero, de seguridad. Los aeropuertos, déjame decirte, que son entes federales de interés de seguridad nacional. Por eso en cada aeropuerto existe una representación de la Sedena, hay una representación de la Marina en los aeropuertos que están dentro de una jurisdicción territorial donde hay mares, como es el caso de Mazatlán. Existe la presencia de la Marina en el aeropuerto Rafael Buelna, existe la presencia de la Policía Federal, existe la presencia del Instituto Nacional de Migración, presenta también lo que es el SAT, lo que son aduanas, también está presente los filtros fitosanitarios como Senacica. Entonces, todo eso representa precisamente la seguridad para el usuario, para todo aquel que hace uso de un aeródromo tenga la certeza y la seguridad de que en su persona y en sus pertenencias. Entonces, eso es algo que se ha salido del contexto, todo se ha ido nada más en que, no, pues es que a mí la aplicación me cobra más barato. Sí, pero eso yo le pregunto a la ciudadanía, ¿esos pesos valdrá la seguridad de ellos? Yo pienso que no. Antes que cualquier otra cosa, los servicios son autorizados, no nada más por la SCT, sino por las administraciones de los aeropuertos, que tienen la responsabilidad
de que todos los servicios que se dan en un aeropuerto tienen que responder ellos ante la concesión que el gobierno federal les dio para su administración. Entonces estamos hablando, es bueno aclarar este punto porque es cierto, yo oigo muchos comentarios, no, es que me sale más barato el Uber o que esto, que lo otro. Pero estamos hablando de una cuestión de regulación, no de competencia. O sea, si ustedes estuvieran en las mismas condiciones de no tanta regulación, pues pudieran competir con las mismas tarifas, tal vez. Es correcto. De hecho, te digo, o sea, te estás haciendo una pregunta muy acertada. Nosotros, para poder prestar este servicio, tenemos que presentar ante la propia Secretaría vehículos con ciertas especificaciones, modelos, que esos vehículos tengan un certificado de contaminantes, que ese vehículo tenga un certificado físico-mecánico, que los operadores traigan una licencia especializada de puertos y aeropuertos, déjame decirte, porque la ley de caminos y puentes establece alrededor de 5 o 6 tipos de licencias, desde la A hasta la D, pasando por lo que son los licencias especializadas para la carga, licencias especializadas para la carga, pero de productos peligrosos, pasando también por las licencias federales para los choferes guías, pasando por las licencias para el autotransporte federal, como son los autobuses que conocemos que corren desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Entonces, todos esos filtros tenemos que cumplirlos nosotros. Sin embargo, en la aplicación que vemos jóvenes, a veces hasta de 17, 18 años, que traen la responsabilidad de transportar un servicio público y que muchas de las ocasiones, que yo no quisiera caer en ese tipo de cosas, porque a lo mejor también se han dado en el servicio público, es cierto, no lo puedo negar, te reitero, pero en ese tipo de servicios ha habido desde un secuestro express hasta la privación de la vida de los usuarios, donde los seguros de estas unidades no cuentan con la cobertura para poder indemnizar a los deudos o en un momento dado reparar los daños físicos. Hace exactamente unos 2 meses no más, en la costerita, en la ciudad de Culiacán, 2 universitarias que habían contratado este servicio sufren un accidente, una desafortunadamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa fallece, la otra queda en estado grave y sus deudos y familiares no pudieron concretar sus indemnizaciones porque ese vehículo no traía la cobertura de servicio público. Entonces, creo yo que el gobierno ahí tiene que redoblar, tiene que pensar en qué es la responsabilidad que tiene para que ese tipo de servicios no se estén prestando de esta manera fuera de la normatividad y del marco de derecho. Nosotros a veces escuchamos a nuestros representantes gubernamentales hablar de un Estado de Derecho y ahí creo yo que deja mucho que decir en la forma que se está dando este tipo de servicios. Pues ahí tienen, amigos, la opinión de un experto del transporte. Ojalá los diputados nos escucharan, porque pues, por ahí creo que están, pero también por el Ejecutivo, y pues se tomen cartas en el asunto. ¿Algo más que quisieras agregar, Román? Pues mira, lo dices también bien, nosotros hemos estado buscando a los legisladores, traemos un acercamiento con la senadora Imelda Castro, con el senador Rubén Rocha, porque creo yo que antes de que haya iniciativas para darle una apertura a este tipo de servicio, deberíamos de estar pensando entonces en desregular a los que estamos dando hoy servicio, pero claro, que no es el caso. Creo yo que no es el caso, porque entonces... Pero todo lo que venga a mejorar el costo es bueno. Así es, bueno. No de regular en el sentido de quitar las normas, exactamente, ¿no? Porque ¿dónde queda entonces la seguridad que tanto estamos haciendo? Pero sí, si nosotros pudiéramos estar exentos de los pagos de derechos y por lo menos razonables, ¿no? De los pagos que se hacemos ante una administración aeroportuaria, pues nosotros, yo te puedo decir, inmediatamente tendríamos una reducción de hasta de un 40%. Así de sencillo. O de un 30% sobre el costo del pasaje al usuario. Muy bien, Román, pues muchas gracias.